Muy bien, en esta sesión 3 vamos de lo general a lo específico. Entonces ahora lo que nos resta es especificar bien esa idea que tenemos de tema de tesis, convertirla ahora en un tema muy específico, muy particular de lo que voy a investigar como tema de tesis. Bien, vamos a hacer varias suposiciones y con base en esas suposiciones yo iré hablando cómo o qué elementos debo revisar para hacer esa especificación. Bien, supongamos que de los temas de tesis que ustedes estuvieron pensando en la sesión 2 y que entregaron para hoy sesión 3, alguien dijo que le interesa estudiar los aspectos emocionales de los profesores de matemáticas. Escojo este tema porque puede funcionar tanto para profesores que están haciendo algún posgrado o para estudiantes de licenciatura, por ejemplo, que no tienen, digamos, experiencia docente, pero sí están en contacto con profesores. Entonces es un tema que podría funcionar para estudiantes de licenciatura, de maestría y doctorado. Claro que la investigación podría ser a diferentes niveles de profundidad. Eso dependerá de cada quien. Pero entonces vamos a empezar suponiendo que el tema que a mí me interesa estudiar, investigar, desarrollar en mi tesis es los aspectos emocionales de los profesores de matemáticas. Bien, en las siguientes secciones de la sesión iré diciendo en qué me tengo que fijar para hacer más específico este tema. Bien, hay otras suposiciones con respecto a este tema. Por ejemplo, de alguna manera yo elegí este tema porque en mi tabla de lo que me gusta realizar yo marqué, por ejemplo, me gusta hablar con la gente y tengo tiempo para hacerlo y es parte de lo que pide mi institución. Esta propuesta de tema no está pensado para hacer un diseño de una actividad didáctica, tampoco está pensado para aplicación de tecnología, pero cada quien, dependiendo del área que le interese desarrollar, tiene que hacer un tratamiento semejante. De alguna manera tiene que hacer símil de las cosas que yo voy a ir diciendo para realizar lo que le corresponde. Bien, entonces, bajo las suposiciones de que en mi tablita yo escogí lo que me gusta, lo que me gustaría, lo que necesito para mi institución y del tiempo que tengo, finalmente llego a la conclusión de que los aspectos emocionales de los profesores de matemáticas es el tema que me interesa. Sin embargo, en este momento es muy amplio, es muy general y entonces todavía hay cosas que preguntarse. Por ejemplo, de todo lo que podría suceder con aspectos emocionales, me pregunto yo qué es lo que exactamente me interesa. A ver, por ejemplo, puedo pensar en los aspectos emocionales que motivaron a las personas a estudiar para ser profesores de matemáticas. Esa es una posibilidad. ¿Qué es lo que impulsa a alguien a ser profesor de matemáticas? Esas son cuestiones que podrían investigarse. Otro que podría ser interesante es las emociones relacionadas con factores no escolares, por ejemplo, las vivencias que tiene en su familia, lo que tiene, por ejemplo, en el camino al trabajo, el tráfico, si hay, en caso de que conduzca, si hay mucho tráfico, o en caso de que utilice servicio público, no sé, tal vez, por ejemplo, en la Ciudad de México, usar el metro en las horas en las que todos van a la escuela es algo bastante complicado porque es lo que se llama la hora pico. Entonces, o puede ser también, repito, cuestiones muy personales de satisfacciones personales, de desarrollo personal,
todo eso. Entonces son factores no escolares que influyen en el desempeño de un profesor. Puede ser, por ejemplo, las emociones relacionadas con la interacción con la autoridad de la escuela. Como profesores, bueno, sabemos que en ocasiones la autoridad de la escuela nos pide hacer algunas actividades que consideramos que están dentro de lo que me corresponde, pero no hay tiempo para hacerlas, o a lo mejor es algo nuevo, no corresponde a mis funciones como profesor. Entonces hay muchas razones por las cuales la interacción con la autoridad puede ser muy buena, puede ser regular, puede ser tolerable o puede ser francamente ríspida, puede ser complicada. Entonces todo eso también genera emociones que los profesores tienen que de alguna manera asimilar, trabajar con ellas para poder dar su clase. Entonces hay emociones relacionadas con la interacción con las autoridades en la institución. Así es que esa es otra posibilidad que podría estudiar. Si se dan cuenta, sigue estando dentro del tema que dije, aspectos emocionales de los profesores de matemáticas. Bien, pero si ya hablamos de la interacción con la autoridad, pues nos falta con los alumnos. Entonces, las emociones que experimentan los profesores dentro del aula de clase. Bueno, si han sido profesores por algún tiempo, entonces quizás encuentren cosas como esta, que el primer día de clases a lo mejor sienten algún tipo de emoción, de nerviosismo por conocer un nuevo grupo, ver cómo va a reaccionar, cómo va a trabajar. Y entonces esas son emociones que ustedes experimentan dentro del aula de clase. Tal vez el grupo que les toca en ese momento es un grupo muy atento, muy aplicado. Entonces ustedes tal vez hasta se sienten con gusto de entrar a ese grupo. En cambio hay grupos en los cuales tal vez sea casi la hora de la salida. Tal vez es un grupo que toma clase por las tardes y son las 7, 8 de la noche, ya están con ganas de irse a su casa todos los chicos y ustedes tienen que darles clases de matemáticas. Entonces figúrense, así es que nadie hace caso, nadie pone atención, nadie quiere hacer nada. Entonces es un grupo complicado, es un grupo difícil, y entonces ustedes experimentan emociones como de Dios mío, ya me toca ese grupo otra vez. Entonces hay emociones de diferente tipo que tienen los profesores dentro del aula, al ver cómo están reaccionando los alumnos, al ver que pueden hacer las cosas o que no pueden resolver los problemas, los ejercicios los están resolviendo, no los están resolviendo. Todo eso de alguna manera genera emociones en los profesores dentro del aula de clase. Bueno, también podríamos hablar de las emociones que experimentan los profesores con respecto a preparar un tema de clase o a impartir un tema en la clase, o las emociones que se tienen después de que se impartió un tema de clase. Por ejemplo, puede ser que ustedes prepararon muy bien su clase, pero resulta que no funcionó. El ejemplo que ustedes llevaban no fue comprendido por los estudiantes. Tuvieron que pasar tiempo explicando lo que significan los términos que usaron en el ejemplo. Entonces el tiempo se fue no en resolver el ejercicio o el problema que ustedes querían ejemplificar, sino en explicar todo lo que significa, todo lo que está involucrado con el ejemplo. Entonces su clase no funcionó. O tal vez la clase fue tan buena que casi los chicos les aplaudieron cuando acabó la clase, de tan interesados o tan amena que fue la clase, no lo sé. Entonces eso puede ser. Todavía hay más cosas, por ejemplo, las emociones que experimentan de manera empática con sus alumnos, por los problemas personales de los alumnos. Entonces tal vez ustedes son muy empáticos y conocen qué es lo que le pasa a cada uno de sus alumnos, o los alumnos tienen mucha confianza con ustedes y les cuentan que, no sé, tal vez que algún familiar está enfermo y los chicos andan deprimidos ese día o están preocupados por la salud de esa persona, de ese familiar. Tal vez algún alumno lo que le sucede es que sus padres están divorciándose o están experimentando alguna dificultad como pareja, entonces eso también afecta. Entonces
Si ustedes son muy empáticos, esas emociones de sus alumnos también las absorben, o absorben las emociones de sus colegas profesores que tienen también sus problemas particulares. Entonces, emociones que experimentan los profesores de manera empática con sus alumnos, esa es otra posibilidad. Y tal vez las emociones que experimentan los profesores después de calificar los exámenes de sus alumnos. Esta es otra situación, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión yo en un curso dije, cuando me tocó ya después de aplicar el examen, ya iba yo a calificar, a corregir los exámenes, y yo estaba muy contento, muy confiado, porque dije, este grupo me ha respondido bien, ha hecho sus tareas, cuando pasan al pizarrón resuelven los ejercicios. Entonces yo dije, este grupo debe salir bien, y empecé a calificar y Dios mío, no, error, calificaciones reprobatorias, errores muy simples que los alumnos cometían. Entonces, después de terminar de calificar, de corregir esos exámenes, de verdad estaba yo muy desilusionado, muy no deprimido, pero sí, en México le decimos achicopalado, así como de con poca energía, porque no había resultado lo que yo esperaba. Entonces sí estaba yo algo triste. Entonces esas son emociones que se pueden experimentar después de un examen. Tal vez alguien experimente lo contrario, tal vez alguien experimente molestia, enojo, porque como es posible que los alumnos no pudieron resolver este examen, tiene ejercicios que resolvimos en el pizarrón, y entonces la emoción que se experimenta no es tristeza, no es depresión, sino es enojo, es molestia. Y tal vez una última posibilidad es que los alumnos resolvieron ejercicios que ustedes pensaron que iba a ser muy complicado, y todos lo resolvieron, y de maneras muy bonitas, muy elegantes, muy bien cuidadas las respuestas. Entonces ustedes están sorprendidos, están felices, están contentos de las respuestas de sus alumnos. Entonces esas son otras emociones. Así es que hay muchos tipos de emociones al calificar, al corregir exámenes. Entonces vean que todo sigue siendo dentro de aspectos emocionales que profesores de matemáticas experimentan, pero hay diferentes tipos y diferentes momentos de esas emociones. Entonces, supongamos que de la idea de las emociones después de calificar los exámenes de sus alumnos, y con esa me quedo en este momento. De todas las que yo comenté, en este momento supongo que me quedo con esa. Entonces, el tema a investigar en este momento ya cambió ligeramente de ser los aspectos emocionales de los profesores de matemáticas, ya se hizo un poco más específico. Ya se volvió en los aspectos emocionales que profesores de matemáticas experimentan después de calificar exámenes de sus alumnos. Perfecto, nos falta varios elementos, pero vamos avanzando. Ahora viene una pregunta: ¿dónde realizaré el estudio de investigación? Lo voy a realizar en una escuela primaria, en una escuela secundaria, en un bachillerato, en la universidad. ¿Dónde voy a hacer esta investigación? Este punto es importante porque depende del acceso que tenga yo a esa institución. Depende también de cómo los colegas, si es que yo trabajo ahí, reaccionan, o si soy estudiante, cómo me van a ver mis profesores de que yo les esté haciendo una investigación. Entonces, ¿dónde realizo el estudio o la investigación? Es otro punto que podemos definir. Bien, entonces me tengo que concentrar en el nivel educativo, por ejemplo, el contexto social,
contexto económico dependiendo de cada caso particular. Entonces, por ejemplo, si en la institución donde laboro las autoridades me autorizan o me apoyan para hacer la investigación, entonces es posible realizarla ahí. Tal vez mis colegas profesores no quieren estarme respondiendo preguntas, entonces tal vez tenga yo que ir a otra institución donde conozca yo a alguien que me auxilie en lograr la autorización, el apoyo de las autoridades de esa institución. Bueno, pero necesito que me den acceso. Bien, puede ser del mismo nivel educativo. A lo mejor yo doy clases en nivel bachillerato y no puedo hacerlo en mi escuela, entonces tengo que ir a otra institución, a otra escuela, pero también de nivel bachillerato, porque lo que conozco son profesores de bachillerato que he visto en cursos de actualización de profesores. O puede ser que lo haga yo en una institución diferente a donde laboro y que además sea de un nivel educativo diferente al que en el que yo me desempeño. Por ejemplo, nuevamente, supongamos que doy clases en un bachillerato, no quiero hacerlo en mi institución y lo que conozco mucho, porque a lo mejor tengo un hermano, tengo un amigo o varios amigos que trabajan en nivel secundaria. Bueno, entonces puedo trabajar con ellos, pedirles que me apoyen y realizar el estudio en un nivel educativo diferente. Pero nuevamente necesito, por ser una institución diferente a donde yo laboro o a donde yo estudio, debo conocer a alguien que me dé el acceso, alguien que me apoye. Bien, o tal vez sea en la misma institución donde yo laboro, pero en un nivel educativo diferente. Esto sucede porque hay escuelas, hay instituciones que tienen diferentes niveles educativos. Por ejemplo, las universidades que tienen sus propios bachilleratos, o puede ser una escuela particular que tiene desde preescolar hasta bachillerato. Entonces tienen preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, y entonces tal vez yo trabajo en bachillerato, pero dentro de la misma institución, tal vez en el mismo edificio se dan cursos de secundaria, y entonces puedo intentar hacerlo nivel diferente pero en la misma institución. Entonces hay diferentes formas de ubicar mi investigación. Esto se relaciona con lo que yo conozco. Por ejemplo, si he sido profesor de bachillerato durante 10 años, mi experiencia personal me permite tomar ventaja de algunos elementos que ya conozco. Y si no lo puedo realizar en mi nivel educativo, entonces necesito a alguien que tenga experiencia en el nivel en el que yo quiera trabajar. Bien, es posible también que el contexto económico me influya, que me afecte, porque si la investigación va a utilizar dispositivos electrónicos, por ejemplo tabletas electrónicas, no cualquier institución, sus alumnos llevan tabletas electrónicas, por ejemplo. Entonces estos elementos dependerían de la institución, del contexto económico en el que están los alumnos de esa institución. Otra posibilidad es que si la institución donde yo laboro, los alumnos no tienen los elementos tecnológicos para hacer las cosas, pero la institución tiene un laboratorio con esas herramientas tecnológicas, y ahí puedo realizar la investigación, bueno, pues entonces el contexto económico no afecta tanto porque la institución lo tiene. Pero si es una institución que se encuentra en una zona geográfica con un nivel económico bajo, digámoslo así, y que la propia institución también tenga limitados recursos, por ejemplo una escuela pública
que la escuela misma no pueda comprar los recursos tecnológicos, las tabletas, los teléfonos inteligentes, algún elemento electrónico o digital muy específico. Entonces ni los alumnos lo pueden comprar, la escuela no lo puede comprar, y yo no podría comprar 30, 40 dispositivos electrónicos para darle uno a cada alumno. Entonces la investigación, por muy interesante, por muy bonita que esté, será difícil realizarla porque no existen los elementos económicos para realizarla. Bien, entonces, ¿qué más me tendría que fijar en este aspecto? Bien, pasemos a otras cosas. Vamos entonces en este momento a hablar, sigo con el tema aspectos emocionales que profesores de matemáticas de nivel superior experimentan después de calificar exámenes de sus alumnos. Este tema yo lo elijo porque a lo mejor yo trabajo en una universidad con un departamento de matemáticas que tiene, no sé, 20 profesores, por ejemplo. Entonces tengo una población de suficiente tamaño para que haga yo un análisis. O tal vez doy clases en un bachillerato, pero es un bachillerato que pertenece a una universidad, y entonces tengo acceso a la sección de profesores de la universidad y entonces puedo trabajar con ellos. Aquí es donde empiezan a mezclar, por ejemplo, hacer la investigación en la misma institución pero en diferente nivel educativo, o tal vez en una diferente institución en su mismo nivel. Eso ustedes lo tienen que ajustar, pero entonces en este momento yo elijo trabajar con profesores de nivel superior, en universidad, en tecnológico, tal vez en nivel de profesorado, en escuelas normales que les llamaríamos en México. Y entonces en este momento mi tema de tesis tiene el siguiente enunciado: aspectos emocionales que profesores de matemáticas de nivel superior experimentan después de calificar exámenes de sus alumnos. Un elemento más en el que me tengo que fijar es cuándo voy a realizar la investigación. ¿Ese momento influye en el resultado de mi investigación o influye en todos los actores que participan en el fenómeno didáctico que quiero investigar? Bien, suena extraña la pregunta, pero desglosémosla para que vean a qué me refiero. Por ejemplo, mi tema de tesis en este momento incluye después de calificar exámenes de sus alumnos. Así es que yo elegí cómo se sienten los profesores, qué es lo que experimentan cuando acaban de calificar los exámenes. Entonces uno puede pensar, bueno, pues eso es independiente, pero no. Después de un rato de dar clases, ustedes se empiezan a dar cuenta que es diferente su ánimo si califican un examen exploratorio o un examen de esos de inicio de semestre para ver cómo llegan los chicos del curso anterior. Es diferente a cuando hacen un examen de, no sé, parcial, un examen de medio término, a cuando hacen un examen a final de curso. Y a ver, desglosémoslo un poco más para que se entienda mejor. Por ejemplo, ¿qué momento escojo para estudiar esta parte de después de calificar exámenes de sus alumnos? Supongamos que es un examen exploratorio. Eso se hace al inicio de curso, el primer día de clases. Llegan los chicos, no los conocen ustedes, o tal vez les dieron clase en un curso anterior, o a lo mejor son de nuevo ingreso. Ustedes no los conocen, ellos no los conocen a ustedes, y entonces aplican un examen exploratorio para ver cómo vienen los chicos a este curso que ustedes van a impartir. Y entonces, después de calificar, descubren que los chicos vienen increíblemente preparados. Entonces ustedes se sienten contentos porque
el grupo viene preparado, los chicos se saben todo, pueden resolver los problemas. Hay algunos detallitos ahí de que errores mínimos, pero en general conocen los temas previos a lo que ustedes quieren estudiar o van a enseñar en su curso. Entonces terminan ilusionados con ese grupo, está muy bien. Aunque en mi experiencia casi siempre los chicos cuando van a iniciar un curso vienen de vacaciones y casi han olvidado todo. Entonces en el examen exploratorio la gran mayoría de los alumnos salen mal, reprueban o tienen calificación aprobatoria muy baja. Así es que entonces ustedes dicen, bueno, pues ¿qué hago? Me queda un semestre muy largo, mucho trabajo, tengo que repasar todo eso que ya deberían saberse para poder empezar mi curso. Entonces ahí hay una emoción de tipo negativa, tal vez de desaliento, de voy a tener que trabajar más, voy a tener que dar hasta tal vez clases extra, asesorías extra, no sé. Entonces ahí hay un sentimiento, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede en un examen de medio término? Por ejemplo, un examen si hacen exámenes cada 3 meses, un examen trimestral, o si hacen examen al fin de la unidad, de lo que cubren en su curso, está por unidades. Al acabar la unidad ustedes hacen un examen, o tal vez no es tanto la unidad, sino es por fecha, y su semestre está dividido en 3 periodos, cada uno de ellos un examen de periodo. Pero bueno, la idea es que es un examen de medio curso o en algún momento del curso, que va a medir el conocimiento o lo que saben hacer los chicos antes de terminar el curso. Entonces tal vez ustedes ven, es el primer examen parcial, hay 3 exámenes parciales y en el primero salen mal. Pero ustedes pueden pensar, bueno, quedan 2 exámenes para que se repongan, hay posibilidades de mejorar, hay que hacer más ejercicios. Entonces puede haber ahí un sentimiento de positivo, de optimismo hacia podemos lograrlo todavía. Pero tal vez sea el tercer examen parcial, ya unas escasas semanas antes del examen final del curso. Y entonces en este tercer examen parcial los promedios son los que empiezan a ya no ajustar. Entonces tal vez salen mal en el tercer examen parcial y ya lo que es el promedio del curso ya no les va a alcanzar para aprobar. Aunque en el examen final saquen 10, ya no importa, ya el promedio es reprobatorio. Entonces es diferente la emoción, es diferente el sentimiento cuando al acabar de calificar un examen de el último parcial del curso, ustedes dicen ya no lo logró, el grupo ya no va a pasar la mayoría porque el promedio ya no les va a alcanzar. O a lo mejor sucede lo contrario, a lo mejor en el tercer examen parcial casi todos están aprobados, les faltan 2-3 puntos para aprobar, el examen final les da 5 puntos de la calificación final y a la mayoría les faltan 2 puntos. Entonces ustedes dicen qué buen curso llevo, qué buen grupo, ya casi todos aprobaron o casi todos van a aprobar. Entonces tienen una emoción de el curso está bien, el grupo se comporta bien, vamos a terminar muy buen curso. Entonces la emoción es diferente. Así es que fíjense cómo hay diferentes emociones dependiendo en qué momento hacen el examen. Y bueno, finalmente, ¿qué sucede cuando ustedes califican el examen final del curso? O si en todo el curso solo hacen un examen final, pues entonces ahí es donde se desatan todas las emociones. Ahí es cuando ustedes dicen, bien, los chicos aprendieron durante todo el curso, ya aprobaron, estoy satisfecho, me siento bien, estoy contento. O a lo mejor es todo lo contrario, a lo mejor califican y dicen, Dios mío, no es posible que todo el semestre ya hemos estado trabajando en esto y se hayan equivocado y reprobaron y ahora vamos a tener que hacer
exámenes de recuperación, cursos de recuperación, etcétera. No sé cómo se llama en cada institución, pero muchas, después del examen final, cuando los alumnos reprueban, hay un siguiente examen que es como para intentar aprobar ese curso en una segunda instancia. Algunos le llaman exámenes extraordinarios, algunos les llaman exámenes de recuperación, no sé, depende de cada institución. Pero lo que sí es que al terminar el curso, ese examen final, desata emociones diferentes de las que experimentaron en exámenes previos. Así es que entonces hay que elegir el momento en el que van a aplicar su investigación. Si estamos hablando, por ejemplo, bueno, cerremos esta idea. Entonces supongamos que yo elijo el final del curso, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya lo que pasó, el alumno aprobó o ya reprobó, no hay de otra. Entonces, en este momento yo elijo las emociones al final del curso y mi enunciado de tema de tesis se ve afectado nuevamente, y ahora tomaría la idea de los aspectos emocionales que profesores de matemáticas de nivel superior experimentan después de calificar exámenes de fin de curso de sus alumnos. Vean cómo ya de aspectos emocionales de profesores de matemáticas ya decimos en qué nivel lo voy a hacer, ya decimos en qué momento lo voy a hacer y realmente con quién lo voy a hacer, que es con alumnos, ¿no? Entonces, como pueden ver, el enunciado ya es mucho más específico que como empezamos. Voy a retomar un poco lo que quería comentar hace un momento, que tiene que ver qué pasa si no van a hacer esto y dicen estoy pensando en hacer una actividad, diseñar una actividad. Entonces ustedes tienen que pensar ahí, por ejemplo, en quiero diseñar una actividad didáctica para un curso de nivel secundaria. Bien, falta decir, por ejemplo, en qué grado lo van a hacer. Puede ser en primer año, segundo año, tercer año. Tal vez escogen segundo año porque es el curso que van a dar el próximo semestre, o si son si son estudiantes de licenciatura, tal vez ustedes quieran aplicar alguna actividad a alumnos de la misma universidad, pero de otro grupo, de otro grado. Por ejemplo, ustedes están en séptimo semestre, en octavo semestre, y entonces diseñan una actividad para aplicársela a los alumnos que están, si ustedes están en octavo, tal vez los que están en sexto semestre, por ejemplo. Y necesitan saber entonces a quién le van a aplicar la actividad. Entonces, al diseñar la actividad van a decir, la voy a aplicar a alumnos o estudiantes de nivel universitario. Sí, pero ¿cómo se las vas a aplicar o en qué se las vas a aplicar, en qué tema? Entonces tienen que elegir algún curso. Entonces, si ustedes son estudiantes, tienen que pensar de los estudiantes de otro grupo en otro curso, ¿qué curso van a escoger? Tal vez van a escoger, no sé, un curso de álgebra, tal vez van a escoger un curso de cálculo o un curso de ecuaciones diferenciales. Ustedes tienen que escoger qué curso van a usar. Y para los profesores puede ser más fácil, los profesores que están estudiando y van a hacer una tesis de lo que están estudiando, pero como son profesores en activo, entonces dan clases en algún grupo. Entonces pueden elegir al grupo al que le dan clases, o a lo mejor no quieren aplicárselo a su grupo por aquello de que los chicos les respondan nada más porque es el profesor, y quiere evitar ese fenómeno, y entonces le aplica la actividad al mismo grado, a la misma clase, me refiero al mismo curso, pero en un grupo diferente, que lo da un colega profesor con el que tiene buena amistad, y le dice, sí, aplica la actividad en mi grupo, no pasa nada. Entonces tienen que elegir el curso
que en donde van a diseñar su actividad. Tienen que decidir si se lo van a aplicar a su grupo. Bueno, es parte metodológica, pero si se lo van a aplicar a un grupo diferente. Y también tienen que elegir el tema. Por ejemplo, supongamos que van a hacer ecuaciones lineales. Es álgebra superior y van a ver ecuaciones lineales o sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo. Entonces alguien quiere diseñar una actividad para el tema de sistemas de ecuaciones lineales que se ve en un curso de, puede ser bachillerato, puede ser de licenciatura o tal vez hasta de secundaria, depende de cada institución. Y ahí tienen que decidir, por ejemplo, en qué momento van a hacer esa aplicación. Así es que en el diseño ustedes tienen que elegir cuándo voy a diseñar la actividad. Para introducir el tema, entonces la actividad tiene que ser antes de que se aborde el tema en el curso, en la clase. O a lo mejor es una actividad que quieren diseñar para desarrollar el tema. Entonces es durante la clase en la que se está abordando ese tema, en ese momento se aplica la actividad. Entonces el diseño es diferente a hacerlo antes de abordar el tema. Y también podría ser como una actividad que cierra el tema. Entonces el momento es diferente. En esta posibilidad, los chicos ya conocen el tema porque lo acaban de ver, y entonces ustedes lo que pueden hacer es como una aplicación. Entonces es diferente el momento en que ustedes quieren aplicar su actividad, así es que tienen que elegir en qué momento van a aplicarla, y ya que hicieron eso, afectaría al diseño de su actividad. Así es que quien quiere diseñar una actividad para el tema de sistemas de ecuaciones lineales en el curso de álgebra superior, tiene que elegir antes del tema, durante el tema, después del tema. O podría ser todavía después que se haya cubierto un tema adicional, y entonces ustedes quieren hacer una actividad que englobe 2-3 temas previos, entre ellos los sistemas de ecuaciones lineales. Y entonces lo que ustedes hacen es una actividad globalizadora o englobadora, o lo que tal vez podríamos llamar un proyecto, utilizando lo que le llaman aprendizaje basado en proyectos. Y entonces los alumnos tienen que realizar un proyecto en el cual tienen que utilizar temas previos, uno de ellos los sistemas de ecuaciones lineales, o a lo mejor engloba diferentes temas de diferentes materias, por ejemplo de matemáticas, de física, de no sé, tal vez biología o tal vez química. Y entonces ustedes van a elaborar una actividad, un proyecto en el cual tengan que emplearse temas de diferentes materias, de diferentes cursos. Entonces eso es otra situación, pero todo esto tiene que ver con el momento en que van a aplicar ustedes su actividad. Así es que es algo que tienen que decidir. Eso es lo que quería comentar, pero bueno, para que quedara fija la idea de lo que yo estaba hablando, mejor decidí hacer este comentario por separado. Entonces vean que aunque yo lo he estado haciendo, lo he estado comentando para aspectos emocionales, ustedes pueden hacer lo mismo dependiendo de lo que quieren diseñar ustedes. A lo mejor en su tabla ustedes escribieron que les gusta aplicar tecnología, les gustaría aplicarla, su institución les pide que apliquen tecnología, y resulta que ustedes tienen tiempo en su curso para aplicar tecnología. Entonces, de la primera sesión ustedes dicen, bueno, pues usar tecnología, pero al mismo tiempo ustedes deciden, bueno, voy a aplicar tecnología para resolver algo que viene en mi libro de texto,
ya como está planeado en el libro de texto, o puedo combinarlo yo diseñando una actividad didáctica que emplee tecnología. Pero bueno, entonces supongamos que ustedes ya decidieron. Voy a diseñar una actividad empleando tecnología, porque son las dos cosas que me gusta hacer. Entonces vean que tienen que pasar por todo lo que yo comenté acerca de los aspectos emocionales. Tienen que pasar por analizar diferentes momentos en el que se va a aplicar la actividad. Tienen que analizar el nivel educativo en que la van a aplicar. Tienen que analizar el apoyo que pueden recibir de la institución, si es en su institución, si es en una institución diferente, si es en su nivel educativo, si es en otro nivel educativo. Esos elementos son importantes. Tal vez en nivel licenciatura, los estudiantes de licenciatura tendrían que ser pragmáticos y decidir cosas que no les involucren muchos elementos que no van a poder tener a la mano. Bueno, entonces de empezar un tema de diseñar una actividad para álgebra, se podría convertir en el siguiente paso en diseñar una actividad utilizando tecnología para un curso de álgebra. Y después podría pasar a ser diseñar una actividad utilizando tecnología en un curso de álgebra de nivel bachillerato. Y tal vez después podría ser diseñar una actividad usando tecnología para un curso de álgebra superior en nivel bachillerato, tema sistemas de ecuaciones lineales. Y ya después ustedes tendrían que decidir en qué momento lo aplican, y tal vez podría ser diseño de una actividad didáctica basada en la tecnología para desarrollar el tema de sistema de ecuaciones lineales en nivel bachillerato. Vean cómo ya el enunciado incluye ya elementos que hacen muy específico su tema de tesis, de salir de un momento de decir diseño de una actividad para álgebra a un enunciado muy específico donde ya se involucra que van a usar tecnología, que va a ser para nivel bachillerato, que va a ser para un curso de álgebra, que va a ser para motivar o introducir el tema de sistemas de ecuaciones lineales. Y si quieren todavía podrían agregarle más y decir aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo, o lo que ustedes deseen hacer. Así es que, bueno, sigan estos pasos y podrán especificar más su tema de tesis. Muy bien, ya casi estamos acabando. Solo nos falta ver, por ejemplo, ya decidí que mi tesis va a ser aspectos emocionales que profesores de matemáticas de nivel superior experimentan después de calificar exámenes de fin de curso de sus alumnos. Bien, entonces, una cosa, un detalle que se me ocurre en este momento que a lo mejor no han reparado aquí, pero este enunciado que acabo de leer dice al final de sus alumnos, después de calificar exámenes de fin de curso de sus alumnos. Como hay un involucramiento emocional con los estudiantes del grupo al que le doy clases, esta parte es importante. Si yo voy a calificar exámenes de otro grupo, del grupo de otro profesor, puede no importarme si el alumno sale bien o sale mal. O sea, no tengo una experiencia emocional porque, bueno, reprobó, pero pues a lo mejor no sabe, a lo mejor nunca puso atención, a lo mejor no hay ahí un conocimiento previo del alumno para que yo me sienta involucrado emocionalmente. En cambio, si es un alumno al que yo le he dado clase todo el semestre, sé que el alumno ha estado poniendo atención, ha estado haciendo sus tareas, ha estado estudiando. Sin embargo, unos días antes se enfermó
un familiar tuvo un accidente, algo que lo hace no estar atento al examen y sale mal. Entonces yo conozco su situación personal, de alguna manera experimento alguna emoción hacia ese estudiante y me siento triste por lo que le sucede, siento pesar de que salió mal, o a lo mejor me siento contento de que salió bien, perdón, ya me escuché mal, ¿verdad? Me siento bien de que salió aprobado a pesar de que tuvo muchos problemas. Entonces, esta última parte es importante, no la había yo mencionado en mi enunciado, aspectos emocionales que profesores de matemáticas de nivel superior experimentan después de calificar exámenes de fin de curso de sus alumnos. Esa parte es importante porque forma parte de lo que es el contexto completo de mi investigación. Y tal vez ustedes, cuando elaboren su tema específico, ese punto no sea importante para ustedes, que sean alumnos suyos, porque a lo mejor van a aplicar su actividad didáctica en un grupo que da clases otro profesor diferente a ustedes, o van a aplicarla en una institución diferente, en un nivel educativo diferente que a los que no conocen. Entonces tal vez la parte de los alumnos no sea necesario. Entonces tal vez, por ejemplo, podrían omitir esta parte de sus alumnos en lo que corresponda al enunciado que ustedes desarrollen. Bien, bueno, pero lo que yo quería comentar tiene que ver con, ya tengo mi tema específico, ahora ¿dónde busco información? Bueno, en matemática educativa tenemos varias fuentes que son como las fuentes más representativas para encontrar información acerca de lo que hacemos. Ya que tengo mi tema de tesis definido, ahora lo que tengo que hacer es ver qué ha hecho otra gente, otros investigadores, otros profesores en otros lugares del mundo. O sea, lo que muchos lugares llaman el estado del arte de la investigación. O sea, cuál es el estado actual de este tema. ¿Quién lo ha investigado o nadie lo ha investigado? Si encuentran muchas investigaciones relacionadas con su tema, quiere decir que es un tema importante, interesante, que muchos lo están investigando. Si buscan información y no encuentran, no necesariamente quiere decir que sea un tema que no sea interesante o que no sea útil, sino que tal vez sea un tema que nadie ha investigado y entonces ustedes son los primeros en investigarlo. Así es que no piensen que están investigando algo que no importa. Todo tiene su importancia. Entonces, ¿dónde busco información? Bueno, ya en internet es muy fácil buscar. Lo primero que hay que hacer es buscar artículos de investigación que aparezcan en revistas. Muchas revistas son de pago, tienen que comprar el artículo, pero hay también ya una gran cantidad de revistas que son lo que se le llama de fuente abierta, de open source. Lo que significa es que son gratuitos los artículos que tienen y entonces pueden tener acceso a investigaciones de frontera, como quien dice, investigaciones que se están publicando en este momento en revistas que sí permiten revisar sus artículos sin necesidad de comprarlos. O tal vez su institución, su universidad, tiene convenio con alguna biblioteca grande y tienen acceso a artículos. Entonces ustedes tienen que buscar artículos de investigación, ver lo que le llaman el abstract o resumen del artículo, y ahí se supone que el autor dice en escasos 10 renglones lo más importante del artículo, y entonces ustedes leen el abstract, leen el resumen y dicen: esta investigación me puede funcionar, me puede servir, y lo solicitan en su biblioteca y la biblioteca lo consigue con préstamos interbibliotecarios o con acuerdos que tenga con algún centro de investigación. No lo sé, ustedes tienen que acudir a su biblioteca para este tema. Otra cosa que puede haber: los trabajos que se presentan en congresos, ya sean nacionales o internacionales. Puede ser que ustedes
ingresen a las páginas de los congresos y ahí aparecen muchas veces lo que le llaman los resúmenes o proceedings de congresos, y entonces ahí ustedes ven escritos de una página, de media página, de lo que se expuso en ese congreso, en esa conferencia, y ustedes dicen, este trabajo me interesa, y pueden buscar ponerse en contacto con ese investigador, con ese expositor, y preguntarle sobre su investigación. Entonces, otra fuente donde pueden buscar información es en congresos. Una más, antes era muy complicado porque para consultar tesis de grado había que ir a una universidad, ir a su biblioteca y ver las tesis impresas que los alumnos habían generado. Ahora es más fácil porque hay muchas universidades que ponen las tesis en línea y pueden ser consultadas. Nosotros, aquí hago un comercial, en el programa de matemática educativa que organizamos este congreso, en nuestra página tenemos acceso a todas las tesis que han generado nuestros alumnos egresados, tanto de maestría como de doctorado. Entonces ustedes ingresan a la página del programa y pueden sin ningún problema, sin ningún costo, descargar las tesis de maestría, tesis de doctorado, que ustedes vean en el título que parece ser un tema que les interesa, que les ayuda en su investigación. Entonces, vean los temas, los títulos de tesis, luego vean el resumen de la tesis, que suele ser una página, y ya si les interesa, las descargan. O si para futuras referencias, las pueden descargar también, no pasa nada. Bueno, entonces hay muchas instituciones, universidades que ya también hacen eso. Pueden ingresar o poner simplemente en Google su tema de tesis y buscarle ahí, escribirle tesis y el tema que ustedes están buscando. Google va a buscar por todo el mundo y va a encontrar una tesis que aborde ese tema y les va a dar el listado. Seguramente va a ser un listado largo y ustedes tienen que depurar de todos los resultados que les dé Google cuáles son los que a ustedes les convienen, porque son en su nivel educativo, porque son en el tema que ustedes están abordando, porque son sobre la misma idea, el mismo enfoque que ustedes quieren desarrollar. Y una fuente más de información puede ser, por ejemplo, de asociaciones profesionales, asociaciones de profesores. Por ejemplo, la Asociación de Profesores de Matemáticas del país donde ustedes viven. Puede ser de alguna universidad, de la Academia de Matemáticas de la universidad, no sé qué. O puede ser de, por ejemplo, si van a hacer algo relacionado con alumnos o con padres de familia, entonces pueden ingresar a páginas, a blogs de asociaciones de padres de familias o grupos de padres de familia que se relacionen con el nivel educativo en el que ustedes laboran o en el que ustedes quieren realizar su investigación. O puede ser si van a hacer una investigación que está relacionada con planes y programas de estudio del nivel educativo en el que trabajan o en el que estudian, entonces tendrían que ir a los bancos de datos de las dependencias de gobierno. Por ejemplo, en México tendría que ser los repositorios de documentos de la Secretaría de Educación Pública, o en otros países en el Ministerio de Educación. Deben tener de los libros de texto, de sus planes de estudio, en algún lugar deben estar almacenados esos documentos, y entonces ustedes deben tener acceso a esos, o tal vez a manuales de operación, a manuales de laboratorio, a informes, a reportes que corresponden a agencias de gobierno, a ministerios, a secretarías de Estado. Entonces esas son otras fuentes. O ya finalmente, dependiendo de su investigación, blogs o páginas de empresas o compañías que se dediquen a hacer material didáctico, por ejemplo, o finalmente blogs personales de gente reconocida en el área. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el profesor
¿quién podría ser? Bueno, tal vez no, es que no sé si tenga, pero si encontraran que hubiera un blog del profesor, de la profesora Michelle Artig, por ejemplo, que fue quien inició la ingeniería didáctica, y que ella tuviera un blog, entonces podrían entrar y lo que ella escriba en su blog sería una fuente de información. Es una cuestión personal, pero es una persona a la cual uno le tiene una cierta consideración por la trayectoria que tiene. O tal vez, por ejemplo, Alan Schoenfeld, que se dedica a hacer cosas de tecnología y anda por medio mundo y por todos los congresos del mundo impartiendo conferencias y talleres. Si él tiene un blog personal, bueno, pues podrían entrar y ver lo que él comenta y utilizar esa información. Entonces hay muchas fuentes actualmente donde pueden sacar información. ¿Por qué menciono todo esto? Bueno, tal vez porque después de investigar esto, su tema de tesis todavía se modifica un poco más, porque tal vez encuentren que hay muchas investigaciones que hacen referencia a lo que ustedes hacen, y entonces ustedes lo que quieren es comprobar esos resultados, ver si lo que ustedes obtienen coincide con lo reportado en otras investigaciones. Entonces tal vez podría cambiar su tema finalmente. Entonces, por ejemplo, en este momento mi tema de tesis es aspectos emocionales que profesores de matemáticas de nivel superior experimentan después de calificar exámenes de fin de curso de sus alumnos. Y resulta que hay investigaciones no exactamente iguales, pero muy parecidas en Estados Unidos, en España, en Portugal, en China, en Japón, en Australia, en Chile, en Uruguay, en Guatemala, y entonces en México no lo hay. Y entonces yo digo, pues lo voy a hacer, y va a ser el caso México. Y entonces le puedo agregar a mi tema de tesis una última palabra o unas últimas palabras, y mi tema final quedaría: aspectos emocionales que profesores de matemáticas de nivel superior experimentan después de calificar exámenes de fin de curso de sus alumnos. Dos puntos, caso México. O dos puntos, la experiencia de México. Y entonces vean como ya el tema está muy concreto, muy específico, y ustedes ya tienen una idea de qué es lo que van a hacer y cómo van a desarrollar su investigación. Bueno, comentarios finales. Tal vez se pregunten, sí, pero por ejemplo, ¿qué congresos? Bueno, hay muchos congresos en nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Sin embargo, en el área de matemática educativa hay congresos muy específicos, como por ejemplo el PME, se realiza cada año y tiene versiones para regiones. Por ejemplo, está el PME internacional, que por ejemplo en este año 2019, en el 2020 se va a realizar en Tailandia. Pero también está el PME región Norteamérica, el PME-NA, que es la región Norteamérica, que se realiza ya sea en México, en Estados Unidos o en Canadá. Y así también está la versión PME Europa, PME Asia, y PME debe estar la versión Sudamérica. Otro congreso internacional también muy famoso, y que creo que es el más grande del mundo, es el ICME. Este ICME, que se realiza cada 4 años, por eso es muy concurrido. Hace 3 años, perdón, en el 2016, que fue en Hamburgo, Alemania, si no me equivoco, fue Hamburgo, Alemania. Fueron 3000 asistentes, algo así. El próximo año, en el 2020, es en Shanghái, en China. Entonces ese es otro congreso importante. Bueno, uno de los congresos más importantes, porque es de los más antiguos, es el CIEAM. Este es un congreso que se realiza básicamente en Europa y en Norteamérica, dependiendo de cada año donde deciden realizarlo, pero es en Europa o Norteamérica. También es un congreso donde se abordan muchos temas.
Para Latinoamérica, para el habla hispana, tenemos la RELME, que se realiza en todo Latinoamérica, o bueno, y Hispanoamérica. No, Latinoamérica, porque también incluye habla portuguesa, y si hablamos de Hispanoamérica solo sería español. No, no, no. Latinoamérica, incluyendo España y Portugal, ahora sí. Entonces, está la RELME y algunos otros congresos, o ya por ejemplo nosotros, nuestro Congreso Internacional de Matemática Educativa en línea, tenemos ya nuestros libros de resúmenes, tenemos nuestros libros que se generan cada año con algunos de las ponencias que se presentan, que se generan artículos y que son evaluados y que se considera que tienen un nivel de publicación, y entonces se reúnen en libros de investigación y se publican cada año. Entonces en la página del Congreso pueden ver al final, hasta abajo, los libros publicados de versiones anteriores, y próximamente aparecerán ahí los libros que corresponden al Congreso del año pasado, y el próximo año verán aparecer los libros que corresponden a este Congreso que estamos teniendo ahorita. Bueno, entonces hay muchos congresos en los que ustedes pueden asistir. Hay congresos de asociaciones, el Congreso de la Sociedad de Profesores de Matemáticas, etcétera. Entonces acudan a congresos, pero al menos estos los pueden encontrar en línea, pueden encontrar sus resúmenes, sus libros, y pueden utilizarlo. Bien, creo que por hoy es suficiente. Ya ha sido mucha información, muchos detalles. Tal vez tengan que poner por secciones esta sesión para que vayan, no sé, reflexionando sobre cómo van a ir haciendo más específico su tema de tesis. Bien, fin de la sesión. Lo que vamos a hacer ahora es que su actividad 3 de esta tercera sesión es que ustedes hagan todo este proceso que yo comenté y elaboren un documento. Bueno, un documento es básicamente del tema que ustedes entregaron de la sesión 2 para esta sesión 3, su tema de tesis o sus temas de tesis. Ahora hagan el ejercicio de hacer más específico ese tema, y el documento que van a entregar deberán colocarlo en el buzón correspondiente. Es su tema de tesis más específico. Si tienen alguna duda, escríbanla ahí mismo en ese documento, o escríbanla en el foro de dudas. Escriban su tema de tesis y la duda que tienen, y ya yo les respondo diciéndoles: tu tema de tesis me parece bien, pero la duda que tienes, haría más general tu tema o lo haría más específico, está bien, agrégala, o si puedo les hago alguna sugerencia, no lo sé. Entonces, actividad final de esta sesión es elaborar un tema de tesis más específico a partir de los que entregaron de la sesión 2 para la sesión 3.